Días, dominicanos, dominicanas, de aquí a través de 98.5 Rumba FM y en Santiago de los Caballeros a través de Premium 101.1. Este es el recetario y hoy es jueves 7 de octubre del año 2021. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, y hoy con un muy querido amigo, el licenciado Domingo Carrasco, psicólogo, profesor de psicología en investigación en psicología y demás hierbas aromáticas. Eladio Hernández te ha vendido a ti como el psicólogo evolucionista. Realmente no es así. Yo creo que la primera vez que Eladio escuchó la palabra de psicología evolucionista fue cuando tú le dijiste, Eladio, siéntate ahí, ven, coge cátedra. Saludo a nuestro querido amigo Eladio No, Hernández. la primera vez que tratamos ese tema, Sí. hasta Héctor gritó y dijo, ¿Cómo? fulano, llévatelo a poner la casa en orden. Digo, oye, la casa está en orden. ¿Cómo le dijiste tú? Lo que yo Desafiante. estoy diciendo, eso es así. Es así. Y lo mandaste para buen Y sitio. me fundamento en fulano, me engano, insultando, que soy un paquete de tigre. De verdad. Empezando por Darwin. Comenzando por Darwin. Ahí tú lo agarraste y lo pusiste Claro, en sitio. Darwin escribe el primer libro sobre psicología evolucionista, se llama Sobre las emociones. Sobre las emociones, sí. ¿Sabes una cosa curiosa que dice Darwin ahí? ¿Qué dice Darwin en la Que, psicología de las emociones? que cuando llevaron el primer gorila o chimpancé, no me acuerdo, Sí, a Europa, sí. nunca se imaginaron, se sorprendieron muchísimo Sí. y hasta rechazaron, porque nunca se imaginaban que iba a haber un animal tan parecido al humano, como esos. Hay un cuento interesante. Hasta la reina Victoria dice, ¿qué es esto? Sí, me parece. Mira, ¿sabes que hay un cuento interesante de un evolucionista, un ateo evolucionista, y de un niño que eh, el profesor está diciendo, no, porque nosotros procedemos del mono y por aquí, por allí. Dice, mire, profesor, mi papá difiere de usted, nosotros somos una creación divina. Y que sí, ok, y el profesor, sí, muchachito, mire, yo no me voy a meter en cosas de usted y su familia. Mira a mí cómo estoy. Señor, este es el recetario del día de hoy, y hoy vamos a estar conversando de cosas interesantes, cosas interesantes. Óyeme, cuántos tapones, cuántos divinos tapones. La verdad es que nosotros debemos tener una respuesta de Estado, pensada, analizada, Nunca la va a conseguir. estructurada. ¿Cómo va a El ser? Estado nunca la va a conseguir. ¿Y por qué? Pero el Estado, nosotros elegimos las autoridades que van a administrar los impuestos que tú generas, que tú das, impuestos que te imponen, lo que yo genero, lo que yo tengo que tributar y todo el país para que se administre la cosa pública. ¿Y cómo tú me dices eso? Aquí no hay meritocracia. No hay meritocracia. ¿Qué significa eso? O que gobiernan los que tienen el mérito para gobernar. Aquí no existe eso. No. Exacto. Aquí tú puedes subir porque tienes mucho dinero. Aquí puedes subir porque Tienes un apellido. Un apellido. Aquí hay familias, por ejemplo, de apellido. Aquí gobiernan. puedes subir porque tú eres un bulldog que tiene una cadena que otro la amarra y la sigue y te guía. Exacto. ¿Tú ves? Te narigonea. Pero fíjate que eso viene hasta de la familia. Cuando un jovencito o un niño de punta con alguna actitud intelectual, ¿sabes qué le dicen? ¿Qué le dicen? Mira, muchacho, el diablo, no inventes. No invente. Oye, no invente. ¿Y por qué? Bueno, porque piensan que va a armar un lío. Claro que va a armar un lío. Va a ser una revolución. Porque tú has visto un papá corrigiendo y el carajito le dice, eso no es así, eso yo lo oí. Va muchacho, una pecosada. La maestra me dijo, ¿ves que maestra el diablo? ¿Tú ves? Entonces, mira, yo, a propósito de que tú mencionaste lo del tránsito,
No, pero yo quiero, antes de que tú me des tu, porque me interesa escuchar lo que tú tienes que decirme con relación al tránsito, pero es la anarquía, óyeme, es la anarquía rampante el tema del tránsito. Yo creo que desde que una persona sale de su casa con destino hacia donde vaya, hacia su trabajo, hacia su universidad, hacia la escuela, donde sea que vaya. ¿Tú no ves que ha mejorado en estos días? ¿Cómo que ha mejorado? Sí, ha mejorado un ¿Qué ha poquito. mejorado qué? Yo llegué en media hora, cuando antes duraba hora y media para llegar aquí. No, hombre, pero entonces, Fue por el bullying que le hicieron al oficial de al AME. DGC, Sí, al director de DGC. sí, fue por el bullying que le hicieron. No, pero lo único que tiene que hacer el DGC es no interrumpir el tránsito, es dejar que los semáforos funcionen Oye, y punto. Eso es todo. Yo oí una entrevista que le hicieron a Bonaparte Otro Piñeiro antes de morir. Y él dijo que los primeros semáforos en la ciudad de Nueva York se pusieron en 1916. 16, o sea, estamos ahí. Y que los policías decían, ajá, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahora sin controlar el tránsito? Entonces Sí, él dice, eso mismo están diciendo los de aquí ahora. Eso quiere decir que los de aquí tienen un siglo de atraso. así es. Un siglo de atraso. Un siglo y un chin. Oye, yo he oído unos 105 años de atraso. unos analistas españoles que dicen que cuando un policía se mete debajo del semáforo a controlar el tránsito, crea un caos total en el sistema. Claro. Eso es lo que estamos diciendo. En el sistema. Sí, en todo. En todo el sentido. Y no, óyeme, y lo penoso de todo eso es las horas de vida que tú dejas en los Mira, tapones. vamos a ver. Muchos vehículos por la Lincoln, muchos vehículos por la 27. Sí. Se para el energúmeno debajo, en el medio. ¿Sabes qué significa energúmeno? Hacer Eso es ejercicio. endemoniado, ¿tú sabías? Es un endemoniado. Mira, hacer ejercicio de bíceps. Sí. Oye, pues cogen un gusto, mientras más mueven esa mano, ok, ese grupito para pasar rápido. Sí. Pero tú estás creando un tapón en la Lincoln, desde la De 27 norte, hasta el malecón. Sí, de Y norte a sur y de sur a norte. Óyeme, y los radiales que siguen después, junto con Todas eso. las que desaguan ahí también entaponadas. Sí, es una situación muy difícil. A veces para salir de aquí, para salir de esta planta radiofónica, el tapón que se forma a media cuadra de aquí es enorme. Y lo que a mí me costaría llegar caminando, digamos que 20 minutos, en vehículo me toma media hora o más. Y tú invocando al ángel de la guarda. Oye, ¿quién es el ángel de la guarda? Una ambulancia que hay que darle paso y se va todo el mundo detrás de ella. Serán los mimes, Sí. se pegan detrás. Las ambulancias son las que despejan tapones. Increíble que tengamos una situación donde la tecnología parece que está en manos de primates. Tecnología en manos de primates o desechada la tecnología para nosotros a conveniencia, porque de verdad que no se entiende. No han dejado que los primates la usen. ¿Eh? Nosotros somos primates. Oye, pero Primate es un animal que bípedo, sí, en dos pies. ajá, Sí. y eso es el humano, lo es el humano, lo es el gorila, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de Todas animales. esas cosas en las que ustedes creen. No es que creo. Yo recuerdo que a un famoso psicólogo evolucionista le Sí. preguntó, o a un biólogo, yo dije, ven acá, ¿usted cree en la evolución? Y él dijo, yo no. Nada ¿Cómo ver. que no? No, Es que eso es así, yo no tengo que creer, eso es así. Sí. O sea, tú no puedes creer en la realidad, porque tú no puedes negar la realidad. No, pero perfecto. Ella simplemente es. Perfecto. Entonces, tú decías, a pesar de que yo mis puntos de vista respecto de la evolución per se la pudiéramos discutir en otro momento, pero el tema Domingo Carrasco, en el que nos estamos consumiendo la vida, la verdad es que venimos con una fecha de vencimiento. Los seres humanos venimos con una fecha de caducidad, al punto que las células, nuestras estructuras biológicas, que la podemos observar,
las podemos tocar, evidentemente que tenemos que observarlas con instrumentos especiales, con lupas, no, ni siquiera con lupas, con microscopios, podemos observarlas. Y para tocar tenemos que utilizar, ¿ah? Los investigadores en los laboratorios tienen que utilizar nanoinstrumentos, instrumentos tan pequeñitos, y se hacen manipulaciones, se pueden. Óyeme, aún nosotros viviendo en una época donde tenemos tantos avances, hemos conocido tanto de esa célula, de esa estructura que es la vida misma se encuentra en una célula, hay vida. Caramba, esa célula tiene programado un momento de concluir, de morir. La apostosis. Que se conoce como apoptosis. Y cuando eso falla, cuando ese ciclo, cuando ese mandato, cuando esa información genética muerte celular programada, que viene definido, la muerte programada, la apoptosis falla, vienen entonces los problemas del cáncer, vienen las neoplasias, empieza a crecer, se aloca, se produce un trastorno a tal punto que eso genera la segunda causa de muerte en el mundo, el cáncer. Como no decía, o ya decía a veces a los viejos antes. Sí. Pero vieja, mira que yo llegué, no, mi hijo, yo lo que quiero es morirme. Exacto, llegaste a un punto donde ya no tienes interés por seguir existiendo. Sin embargo, eso evidentemente que tiene que ver con un momento en el cual ya probablemente ya tú no tienes más que aportar, no tienes más que recibir, estás solo. Lo que pasa, por ejemplo, en los ancianos del norte, del muy norte de Europa. Los nórdicos. Los nórdicos en la península escandinava, los suecos, los finlandeses, los noruegos, terminan suicidándose. Muchos de ellos la tasa de suicidio es alto. Entre ellos tiene que ver mucho con, caramba, qué inspiración para vivir. Pero lo que tiene que ver con nosotros, el comportamiento nuestro, fuera del aire, tú me hacías un comentario respecto de eso. Nuestro comportamiento violento, nuestra situación, digamos que es como una especie de olas, se comporta de manera pendular, sube, baja. Hay momentos donde aparecen situaciones de famosos y entonces nos enteramos de lo que todos los días ocurre. ¿Qué pasa con los dominicanos? Ayer yo hacía una pregunta, decía, bueno, pero ¿no somos los dominicanos esos que nos vendemos y que tradicionalmente hemos sido vistos como personas muy receptivos de los extranjeros? Ese guacanagariz que hay en cada dominicano supuestamente, ese hombre que va a los campos o esa mujer que va al campo y desde que llega le dice, mire, usted comió, mire, aquí hay comida, venga a comer, amárramelo un pollo, una gallina, o eso es cosas del pasado. ¿Qué ha ocurrido con el dominicano? Que nos estamos comportando de manera tan violenta. ¿Qué está pasando en los hogares de las casas, en las casas dominicanas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Qué está ocurriendo en las escuelas? ¿Qué está ocurriendo en las universidades? La gente quiere atropellar al otro, quiere pasar por encima del otro. ¿Qué nos está pasando, Domingo Carrasco? Competencia económica. Competencia económica. Económica. ¿Qué tú quieres decir con eso? Si te fijas, claro, hay crímenes que tú no le ves ese componente tan claro. Tú ves. Pero los más frecuentes, como atracos, tienen implicaciones, tienen un motivo económico. Claro. O sea, es miseria. Lo que hay detrás del perpetrador es miseria, porque aquí esos delitos famosos de cuello blanco que tú ves en los Estados Unidos, como ejemplo Donald Trump evadiendo impuestos, o no sé quién, Sarkozy en Francia, no lo hacen por eso, aunque también tiene motivación, pero son gente que tiene recursos.
No es un tema de supervivencia. Sí, pero un tipo que agarra un cuchillito y se lo enjuaga a otro para quitarle el motor, ¿tú entiendes? Son delitos famélicos, digamos. Esos marginados, que le atribuyen mucho eso, con el hecho de ya ser marginado y no meterse en lío, es para que lo santifiquen. ¿Te entiendes? Para que lo santifiquen. Pero además, es gente que vino huyéndole a la miseria en el campo y cree que ha llegado a la Meca. Oye, y aquí en la Meca la vorágine y la competencia que hay es muy fuerte. Sí, o sea, el comportamiento desde el punto de vista de la solidaridad que tiene el campesino al citadino, al hombre de la ciudad, es totalmente Ok. opuesto. O Por, sea, ¿por cuando qué la... es, Sí, porque un hombre se arriesga y sale a hacer un atraco, a quitarle un motor a alguien? ¿Para jugar? No, es para mantener una mujer y para mantener unos hijos. Por eso aquí, esas estrategias que yo oigo, que están tomando, eso ninguno va a funcionar. Óyeme, tú dices las estrategias que están que están diseñando, para la policía, por ejemplo. exacto, eso no va a funcionar. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Cómo que no? Porque si tú no enfrentas el origen real de esa epidemia, ¿tú entiendes? Que es la carencia de recursos para la supervivencia. Tú vas a tener lo mismo. Se podría decir que el asaltante, y esto es importante puntualizarlo, no es un tema de justificación, es un tema No, de claro, análisis, es de un tema realidad, la realidad. de lo que se ve como lo que motiva, lo que impulsa, lo que lleva a que el que delinque, el que sale a atracar, lo hace partiendo de una realidad social. Entonces, ese determinante social que existe de grandes carencias, a decir por el psicólogo Domingo Carrasco, es catalizado, es empujado por la miseria. Claro. Si tú vas a la casa del delincuente y él no está ahí, él no está aquí, te dice la mujer, ¿y dónde está? ¿Y anda él? Ella te dice, él salió a trabajar. Él salió a trabajar. Él salió a trabajar. Ella sabe que el tipo no trabaja en una tienda ni en ninguna nada. Ella sabe qué es lo que él hace. Él salió a buscar recursos. Y ella sabe a qué fue que salió. Ella sabe qué es lo que él hace. Sí, porque ella ve y ella lo asume como un trabajo. Con lo que él se aparece. ¿Y qué es lo que él le dice cuando lleva todo eso? Mira lo que conseguí. Exacto. Mira lo que conseguí. Y él no le dice, mira, tuve que matar a 3 tigres. Mira lo que conseguí. O sea, entonces, el origen de ese que sí tiene un trabajo, por ejemplo, el caso del policía que atraca, el policía que tiene un arma de reglamento, su trabajo le exige, ¿verdad?, que debe usar un arma de fuego, porque él es un guardián de las cosas públicas, de los bienes y de la seguridad de la ciudadanía. Y es entonces que se dedica al atraco, que tiene un trabajo, recibe una compensación económica. Poco o mucho, pero él estuvo de acuerdo en que va a recibir esa compensación económica. Hemos visto en muchas ocasiones una gran cantidad de policías vinculados a asaltos. ¿Es la misma situación o aquí hay un componente diferente? ¿Quién tú crees que puede aspirar a convertirse en policía? Normalmente el que no tiene ¿Tú crees que es oportunidad un para tipo hacer que, otra bueno, la cosa. opción mía es o entro a la UAS a estudiar medicina o entro a la policía? Esa decisión no se da. No. No se da. Entonces, Es una persona sin opción, oye, prácticamente. Lo que pol- tú estás diciendo, o sea, aclárame eso. la policía es una sombrilla. Es una sombrilla. La universidad es un sacrificio enorme. La policía es una sombrilla. Pero además te da recursos, te da un arma, te da un sello que te da autoridad. ¿Tú ves?
Son delitos de hambre. Son delitos de hambre. ¿Qué es lo que gana un policía? Mira, yo duré un tiempo en una unidad que se creó una Entonces tú vez. dirías que es el mismo fenómeno. Espérate, oye, yo llevo un tiempo que yo duré como un año y no me acuerdo cuántos meses en la policía, que estábamos haciendo sociólogos, psicólogos, íbamos a hacer unos trabajos de estudio, de qué sé yo qué cosa. Y a mí se me ocurrió un experimento. Yo le dije al jefe de nosotros, mire, tengo un experimento. Y le dije, 6 policías pueden custodiar la zona colonial entera. ¿Sí? ¿Cómo? Digo, con cámara, en un edificio de eso del Conde, cámara, y esos tipos por turno, vigilando. En las afueras de la zona colonial iban a haber unidades operativas, planteé yo, donde el policía que está viendo el atraco, el intento, va a llamar a la unidad llega rápidamente y agarra al tipo. Eso es demasiado caro. Se me cayó el proyecto. Ya tengo la solución, le digo. ¿Cuál? Los comerciantes de la zona colonial van a cubrir la cámara y toda la cosa. Van a financiar, lo caro que tú dices que sale Sí. el proyecto, no hay problema, ya hay financiador. Me dijo, no, ellos van a decir que para qué ellos pagan impuestos. Oye, le busqué la vía, pero no hubo forma, hasta que entendí qué era lo que pasaba. ¿Qué era lo que pasaba? Que íbamos a filmar a los policías atracando en la zona colonial. Exacto. ¿Te O sea, que entiendes? el mismo que está dedicado a supuestamente a cuidar la zona colonial, a cuidar la ciudadanía, ¿ah? Y los bienes de los ciudadanos, entonces terminan siendo los que salen a atracar. Fíjate que hubo que meter una policía especial en la zona colonial. El CESTUR, Ajá. que es una policía turística. Y que tiene raíces militares. Ah, viene de las milicias, ¿no? Sí, tiene raíces militares, es un cuerpo en realidad militar para hacer ese tipo de cosas. Pero yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas para eso, pero, óyeme, el tipo de delito que estamos viendo nosotros aquí no es el que se da en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una fracción de la población que tiene problemas mentales serios, neurológicos y de todo tipo. ¿Te entiendes? Que son violentos por naturaleza. Pero estos delitos de aquí son delitos de hambre. Estamos hablando de supervivencia. Sí. O sea, personas que salen a delinquir. Ajá. Pero ¿Y tú crees que por qué no lo eliminan? ¿Sabes por qué no lo eliminan? No es porque los gobiernos no tengan la condición. Es que se le va a crear un problema más a ellos. Porque si tú te estás manteniendo tú, ¿me entiendes? Si yo te lo quito, voy a tener que mantenerte yo. Se da una situación interesante cuando tú vas, por ejemplo, a barriadas como 27 de febrero, vas a Capotillo, la famosa zona alta de la ciudad, los barrios de la zona alta de la ciudad. Y tú te encuentras, por ejemplo, el cuartel de la policía de ahí de Capotillo. He visto pocos cuarteles tan asegurados, con hierros por doquier, o sea, forrado de... Óyeme, ahí parece que el pavor que tienen esos policías es tal que ahí no entra, óyeme, no entra una aguja. Ahora bien, la cantidad de personas a esta hora de la mañana que está tomando alcohol en las esquinas, las chiquitas, las jovencitas con un muchacho atravesado en la cintura, y la delincuencia, el microtráfico y sobre todo ese que sale de ese gueto en el que vive a trabajar, entre comillas, Sí. y entra, eso es una realidad de 10 minutos de donde estamos, sin tapones, naturalmente. Si nosotros pudiéramos manejarnos sin tapones, esas personas se mueven al centro, al downtown de la capital en 10, 15 minutos. Y ese es un lugar, eso es una isla aparte. Eso entonces nos dice a nosotros lo siguiente.
esa realidad, nosotros la vemos, o sea, los efectos de esa realidad, ¿lo vemos por momento? ¿Lo vemos por etapas? ¿O esa es una realidad permanente que se percibe solamente cuando hay personas, digamos, de cierto nivel socioeconómico que son víctimas? Vamos a una pausa, Domingo, y cuando regresemos, yo quiero que tú me abordes eso desde esa latitud.